Bueno, estamos con un joven profesional, pero antes de abrir ese abanico de cuestiones que hacen a su profesionalismo y a su métier diario en la función pública, a pesar de que él es prestado, porque él viene de la función privada y por su capacidad lo invitaron a que forme parte de la función pública, pero ya pasaron 6 años, así que hizo muy buen trabajo y hasta ahora, por eso no lo pueden apartar, porque él es un capo, pero además es remero profesional y presidente de la Federación de Remeros del Paraguay. ¿Dije bien o dije mal? Federación Paraguaya de Remo, Bruno. Gran saludo a toda la audiencia. Federación Paraguaya de Remo, acércate por favor. Bueno, estamos con el titular o director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dicen acá, pero en realidad que se debe de pronunciar, porque un apellido alemán, Seitz. Suena distinto, ¿verdad? Seitz. Ese es el nombre, si queremos cautivar a alguien que tiene un apellido alemán, entonces que se pronuncie como suena originalmente el apellido, Seitz. Pero sabemos que a veces es muy difícil eso. ¿Alguien alguna vez te dijo así, te llamó por ese apellido, o sea, el apellido germano, con toda la sonoridad? ¿Alguien te dijo, estando vos dirigiendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, o nadie? Sí. Y cuando pronuncian adecuadamente, ya sabes que o son egresados de un colegio alemán, del colegio Goethe específicamente, o del colegio Concordia, por ahí viene la mano, sí o sí. O eventualmente de gente que tuvo algún paso por Alemania a nivel académico. Claro. Bueno, me sorprende la preparación, siempre me sorprendió hace rato, yo lo sigo, pero a la distancia. Es la primera vez que conversamos así en vivo acá con ustedes y para ustedes. A Pablo Seitz hace rato lo sigo y lo admiro porque tiene capacidad, ¿verdad? Y es un ejemplo de cómo se debe actuar en la función pública y en la función privada también, ¿verdad? Él pasó de una función a otra, digamos, de un sector a otro, mejor dicho, pero lo hace y lo hizo con mucho profesionalismo. Hay que trabajar la autoexigencia, ¿cómo es? Porque vos te levantás muy temprano, me dijiste que estás con el remo, te levantás todos los días a las 5:30 para ir a remar y después 7:30 estar ahí en el trabajo. ¿Vos te autoexigís mucho? Creo que sí. Y esa autoexigencia lleva, como lo sabe mi equipo de trabajo, a transmitir y a traspolar esa exigencia al equipo de trabajo, ¿verdad? La disciplina deportiva, que para mí es la auténtica disciplina que crea una conciencia interna de por qué hay que cumplir el objetivo, se transmite después a todos los ámbitos de la vida. Por eso es interesante que los chicos hagan deportes, no solamente por la victoria, no solamente por hacer algo más de su tiempo, sino porque realmente inculca una disciplina que se lleva a todos los ámbitos de la vida después. Si comienzan en la edad escolar a hacer deportes, van a tener una facilidad mucho mayor para continuar los estudios académicos universitarios, que son mucho más exigentes, por supuesto, mucho más autogestionados, y ni qué decir en la actividad profesional después. ¿Siempre fuiste deportista vos? Desde los 15 años. Antes tuve una infancia con las clásicas escuelitas de fútbol y natación, pero desde los 15 años me volqué al remo, que terminó siendo mi deporte y estilo de vida, y hoy día ya como dirigente deportivo y como remero veterano, divirtiéndome un poquitito en las regatas pero los equivalentes de la categoría. Pero no son nada veteranos, 43 años. Pero hay un gran remero también, que es un gran profesional, gran amigo acá, Víctor Pavón, que es un poco mayorcito que vos, pero también me habló de tantas cuestiones y cualidades que tiene este deporte, que ustedes lo practican, en la cuestión de los ¿Por qué es importante ser remero, el remar? ¿Qué te da este deporte? Físicamente, que hasta podría decirte que es lo menos relevante. Físicamente es el deporte
más completo en cuanto a grupos musculares que trabaja, en cuanto a tipos de capacidades fisiológicas que se tienen que desarrollar, la fuerza, la resistencia, la potencia, la técnica, el movimiento fino, la capacidad aeróbica. Todos esos valores fisiológicos son impresionantes en los remeros de alto nivel. Pero lo más interesante en cuanto a desarrollo de capacidades en el ser humano del remo, yo creo que es la tenacidad, ¿verdad? La resiliencia, como le dicen ahora, y la capacidad de desarrollar trabajos en equipo. El bote en equipo es tan débil como su elemento más débil. Entonces la pelea en el remo comienza con uno mismo para no ser el más débil del bote. Claro, ¿y entre cuántos van en ese bote? Tenés botes de 1, 2, 4 y 8 competidores. La prueba madre es el 8. Y en el 8 peleas primero para no ser el más débil del 8 del bote, porque al ser el más débil sos el culpable de la derrota si las cosas salen mal. Sí. Por lo menos te impones esa carga y tratas de mejorar para la ¿Cómo siguiente. se maneja eso, por ejemplo? Estando 8 remeros ahí, ¿y cómo ellos perciben que vos sos el de mayor capacidad o viceversa? ¿Cómo es el asunto? Y el entrenamiento del remo es muy exigente. Entonces ya durante la etapa de entrenamiento se va todos los días probando a alguien. Si toca pesas, y bueno, cada gramo de pesas que alzas más que tu compañero es una demostración que vos no estás en la parte de atrás de la fila de capacidad de fuerza. Si se hace una prueba en la máquina del remo que te mide remada a remada la fuerza y la potencia que haces, no querés estar ahí al final. Si se hace una prueba de capacidad aeróbica trotando, querés ser el más rápido. Es una pelea de todos los días, es una sana competencia cotidiana que los remeros de competencia, de alta competencia, enfrentan 2 o 3 veces por día, incluso los que están en la selección nacional. ¿Y qué te motiva para que vos estés ahí el primero en la fila tratando de remar todos los días? Y ahí ya entra el carácter competitivo de cada uno, que sí, que hay que tener un carácter competitivo y es útil para enfrentar la vida ese carácter competitivo. Pero hablando específicamente del remo, como te decía, querés ser el líder de la embarcación, querés ser el que le motiva a tu equipo. Porque estamos hablando, si una regata dura 6 minutos o 7 minutos según la modalidad, pero la preparación para esa regata puede llevar años. Los equipos olímpicos están en periodos de a 4 años preparándose para esos 6 o 7 minutos. Qué notable. ¿Y hay algún campeón, digamos, del mundo o algún país cuyos remeros siempre sobresalen? ¿Alemania puede ser? Alemania, hasta la década pasada, Alemania por sobre todo, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, están... Me gustó eso por sobre todo. Sí. Deutschland über alles. Sí. Frasecita complicada, pero muy importante en el remo. Bueno, Alemania y después. Alemania, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda también resaltan mucho. Italia y Francia siempre presentan un nivel muy importante. En general, el remo tiene la Italia también, sí. Eso sí, siempre me dijo Pavón, me dijo que fueron a Italia a competir y qué sé yo. Y Víctor Pavón es un gran elemento del remo nacional que en los 80 y 90 fue abriendo nuevos campos para los remeros nacionales. O sea, fueron los primeros con Luis Muniagurria que se aventuraron a ir con Diego Villasanti y otros remeros más a campamentos de entrenamiento a Italia, justamente donde eran territorios desconocidos para nuestro deporte. Claro. Y siempre esas primeras experiencias cuestan, ¿verdad? Después nos tocó a nosotros ser los primeros en competir en mundiales de remo. Nosotros estábamos acostumbrados a competir hasta en sudamericanos, aquí a la vuelta nomás. Y cuando por primera vez tuvimos un entrenador internacional planteó, tenemos que competir en mundiales. ¿Pero cómo es eso? Y hay que ir a Europa, se compite todos los años. Fuimos la primera vez, quedamos número 3 en el mundo, y en la segunda ocasión en el año 98 quedamos entre los 10 mejores del mundo. Y eso sirvió de impulso para que hasta hoy día se siga mejorando año a año. Ya tuvimos presencia en 3 Olimpiadas, 2004, 2012, 2016, perdón, en 4 Olimpiadas, y por supuesto también en Tokio 2020, que se compitió en el 2021, con atletas clasificados en competencias internacionales previas y una cantidad importante de medallas a nivel internacional que va en aumento en cada jornada. El remo fue el deporte más premiado en los Odesur de Asunción del año 2022. Y hoy día estamos ya con proyectos de construcción de la sede de la Federación Paraguaya de Remo en la pista nacional que es la Bahía de Asunción. Vamos por muchas metas y objetivos más que nos llevan a traspolar, como decía, esa competitividad del deporte, de la vida cotidiana del atleta al mundo dirigencial y a la vida profesional también. Bueno, qué gusto es escuchar a gente que sabe, que habla magníficamente, que domina
el lenguaje, ¿verdad? El español en este caso, pues él habla inglés perfectamente, alemán creo que también, y portugués. ¿Se defiende con el portugués o no? Y con el inglés y portugués me defiendo como nos defendemos cuando estamos en la frontera, pero con el alemán llevamos la parte académica del colegio. Sí. Bueno, pero ¿y en tu casa siempre hablaron alemán o no? No, mi abuelo, ya nacido en Paraguay, tuvo una infancia dura, quedó huérfano muy pequeño, a los 7 años. Mi bisabuelo fue el que vino de Alemania. Y hay una historia simpática que pasó el año pasado. Recibo un mensaje al WhatsApp que me preguntan si yo soy Pablo Sáiz. ¿Qué cosa rara es esta? ¿Quién sabe qué mensaje raro es este? Puede ser, o de amenaza, de pedidos raros. ¿Que ¿De dónde viene un mensaje tan raro de estos? ¿Y en qué le puedo ayudar? Le contesto horas después, ya filtrando la simpatía del mensaje. Me dice, soy X Sites, vivo en Encarnación, quisiera confirmar que seas... Sí, claro. Que seas bisnieto de Gustavo Sites y Leonor Meilique, y Antonia Meilique. Digo, sí, efectivamente soy bisnieto. Me dice, bueno, yo soy bisnieto del primer matrimonio de tu bisabuelo. La señora desde Encarnación consiguió toda la documentación que nosotros nunca vimos de los Sites desde su inicio de documentación en 1800 en Hamburgo, y realmente fue interesante ver todo el historial documental de la familia y enterarse de exactamente de qué calle, de qué ciudad de Alemania venía el bisabuelo. Qué fabuloso, che. Felicidades. Bueno, Pablo Sáiz, él es abogado, brillante abogado. Fue disertante también en el Masterado de Contrataciones Públicas en el 2014, allá en la Universidad de Castilla de la Mancha. Fue profesor de varias materias de grado y postgrado en varias universidades acá de Asunción. Egresado él de la Universidad Nacional de Asunción en el 2005. Tiene 43 años y participó en la elaboración del Vademecum de Contrataciones Públicas. ¿Qué es el Vademecum? En ese momento teníamos la idea de crear un compilado de toda la información disponible en materia de contrataciones públicas, que no se limite solamente a la ley vigente. Eso fue un proyecto del 2012, 2013 más o menos, sino que también compile todo lo que sea la reglamentación administrativa, las principales guías operativas de funcionamiento del sistema. Fue una experiencia interesante. Hoy día ese tipo de trabajos ya se viene reemplazando con la tecnología, y a través de un texto y de links en cada palabrita vas facilitando la vida a quien tiene que buscar información sobre un tema, en este caso de contrataciones públicas. El problema que tenemos hoy día en contrataciones públicas en la oficina es la cantidad de información que tenemos que presentar a la ciudadanía y cómo organizar esa información para que no se pierda disponibilidad de la misma y potencial de uso. En semanas más estaremos lanzando el nuevo portal de contrataciones públicas, la nueva página web. Que me dirás, ¿es tan relevante una página web? En el caso de contrataciones públicas, imagina que claro que sí, porque la gente entra ahí y se informa. Totalmente, pero la particularidad de nuestra página web es que resulta ser la cara de un organismo viviente, que es el sistema de contrataciones públicas, ese data center súper robusto que tenemos, y se actualiza automáticamente con la información que cargan todos los compradores públicos, todos los oferentes. No es una página web donde hay un grupo de funcionarios que pasan cargando información y dicen, hoy vamos a presentar esta información, hoy esta información. No, tiene un sistema de espacios de carga automática de datos. Ya está todo ahí. Está todo ahí. Y hoy día tenemos el concepto del cubo, no de una pantalla plana de página web. ¿Por qué un cubo? Porque detectamos distintos perfiles de usuarios. A un periodista no le interesa el mecanismo a través del cual el comprador público debe subir a la web el pliego de bases y condiciones. Le interesan los datos estadísticos, la búsqueda de elementos. Entonces creamos un perfil investigador, el mismo tipo de perfil que probablemente le interese al académico que está realizando algún estudio tipo estadístico o de tesis para un trabajo académico. El perfil del comprador público prioriza la información operativa respecto a cómo implementar un proceso de contratación pública. El perfil del vendedor público prioriza lo que tiene que conocer de llamados que se vienen, de procesos de compra como oportunidades de negocio y de requerimientos
de presentación de documentos y otras cuestiones burocráticas para el vendedor público. El perfil del ciudadano tiene que tener un mix adecuado de toda esa información para que se sienta tranquilo de que no se le está escondiendo absolutamente nada de qué se hace con su dinero. Y a veces se esconde o no se esconde algo. Cada vez que escarbamos un documento, un contrato, encontramos un dato más que puede ser estructurado. ¿A qué me refiero con datos estructurados? Una cosa es tomar un contrato impreso y firmado, escanearlo y decir, está en la página web de contrataciones públicas. ¿Cómo encontrás datos dentro de ese documento escaneado? Es casi imposible. Es cambiar el papel por la pantalla. No termina de aprovecharse la tecnología. El dato estructurado y los datos abiertos implican la carga de datos vivos en un sistema informático que te permite utilizarlos para combinarlos, buscarlos y, en fin, realizar cuanta operación de investigación y control quieras. Hoy día la Dirección de Contrataciones Públicas se enorgullece, de contar con un set de más de 80 datos estructurados. El nombre de la licitación, el número de la licitación, mejor dicho, fechas importantes como las de apertura, adjudicación, firma de contratos, por supuesto, valor de las ofertas, valor adjudicado, nombres y datos específicos. O sea, 80 datos en una licitación, digamos. Asimismo, por 11.000 procesos de contratación al año, más o menos. 11.000. Sí, hay años que más, años que menos, pero 11.000 procesos de contratación al año que generan 18.000 contratos al año. Entonces, el volumen de trabajo es realmente importante. ¿Y hasta dónde llega el campo, digamos, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? ¿Hasta dónde uno puede expandirse desde el centro que sos vos, digamos? Bien. La institución pública compradora define siempre qué, cuánto y cuándo comprar. Esas son las decisiones estratégicas de la institución compradora. En base al proceso de evaluación, la institución compradora, que son 460 instituciones de nuestro país, también decide de quién comprar en base al proceso evaluativo regido por la Ley de Contrataciones Públicas. 460, incluyendo las municipalidades y gobernaciones. Pero a partir de ahí, la Dirección de Contrataciones Públicas monitorea todo el uso del sistema y tiene atribuciones de control de documentos que se publican en su aspecto formal, tiene atribuciones de investigación y verificación de contratos, de investigación de cualquier tipo de irregularidad como las que pueden encontrarse hoy día y muchos días más en los periódicos. Hoy apareciste acá justamente, siempre, casi siempre, la cuestión de las groseras contrataciones del IPS sobre suspendida mega licitación para el lavado y el planchado, y aparece acá nuestro amigo el doctor Pablo Saich, y él dice a través de su institución que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ordena una investigación y se apuntan observaciones, creo que hay más de 20 sobre este caso puntual del IPS ahora con esta mega licitación. Vieron 20 irregularidades. Sí, vimos 20, todavía hablamos de observaciones. Ese caso tiene la particularidad de que antes de que inicie, estando simplemente programado, ya levantó vuelo, ya levantó ruido y polvareda en el ámbito mediático, con total justificación, por supuesto, porque llamaba la atención un contrato de 10 años de duración por más de 60 millones de dólares para un servicio de lavandería. 67 millones. Sí, 67 millones. 10 años. Sí. ¿Y eso está bien o está mal? Porque son 2 periodos gubernativos. Y la respuesta podría llegar a ser dada después de este proceso de investigación, porque justamente la información que vamos a pedir a IPS entre esas 20 observaciones detectadas es la justificación de la estructura de este contrato. ¿Por qué 10 años? ¿Por qué 67 millones de dólares? ¿De qué estamos hablando? ¿De una gran inversión de parte del sector privado que puede ser repagada solamente con 10 años de servicio? ¿No menos? Eso no te sé decir porque todavía no tenemos información de IPS. Fíjate, Bruno, que este caso tiene el condimento de un juicio de amparo que no es para nada común, resuelto en el juzgado del doctor Humberto Tazú, que dice: se suspende esta licitación hasta que Contrataciones Públicas dictamine al respecto. Y entre los argumentos que motivaron esta sentencia de amparo, el juez Humberto Tazú dice: no tengo la información suficiente para discernir si esta licitación es necesaria o no. Claro. Entonces,
Es muy interesante esta sentencia. Yo creo que tiene que ser llevada al campo del análisis académico porque se demuestra cómo una garantía constitucional sigue vigente para incluso algo puramente administrativo como es una licitación, Claro. cuando esa licitación toca cuestiones atinentes a la seguridad social, a la salud y al uso adecuado de las finanzas públicas. Porque esos 20 ítems que encontró de contrataciones públicas como que no estaban bien organizados, acá el juez Otazu detalla otras inconsistencias, o sea, más de 20 entonces son. Sí, la En investigación... un mismo contrato. En un mismo pliego. El pliego es el documento previo... Sí, en un mismo pliego de bases y condiciones. Correcto. Y serían 3 grandes paquetes de causales de la investigación. Por un lado, las observaciones detectadas por contrataciones públicas en el trámite de verificación previa a la publicación del pliego, que no llegó a culminar porque ahí entra el amparo. Entonces incorporamos el segundo paquete de elementos, todo lo que surge del juicio de amparo, que pediremos la copia íntegra del expediente para ver qué otras cuestiones más podrían surgir de ese material. Y en tercer lugar, todo el material informativo de la prensa desde la semana pasada hasta hoy día respecto a este procedimiento. Y es muy importante que las autoridades públicas de control tomemos conciencia de la importancia de ese matrimonio no firmado con la prensa. La prensa recibe, y yo creo que siempre va a recibir, mejor información e información mucho más rápida que lo que recibimos las autoridades de control respecto a potenciales irregularidades. Recién dijiste, piden ustedes al IPS en este caso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiempo desde la petición a la respuesta real, física o a través de un mensaje obtiene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Porque en ese tiempo de respuesta también se puede estudiar si hace caso el IPS a la dirección que vos estás manejando. Bien. O no, si es laxa la cosa o si realmente cumplen a cabalidad, no sé si ya sea, en este caso IPS, puede ser cualquier otro organismo, ¿verdad? En este primer paso que necesita un proceso de contratación pública, que es la publicación del pliego, tenemos un plazo de 3 días desde que se recibe el pliego en la dirección para que la Dirección Nacional se expida y diga, publico este pliego y puede ser observado en el portal web, donde ya está la fecha de presentación de ofertas y todos los datos que necesita el oferente, o eventualmente, como pasaría en este caso, tengo estas observaciones, te devuelvo el pliego con las observaciones de institución pública para que lo corrijas o que me contestes las observaciones. La institución pública no tiene un plazo definido en la ley, pero como es un imperativo de su propio interés publicar, entre comillas, su pliego por parte de la institución licitante, dependerá de su agilidad burocrática para dar respuesta a esas observaciones y tener inmediatamente después la posibilidad de continuar con su proceso licitatorio. En este caso, el trámite que te estoy describiendo no se va a dar porque tenemos una investigación de oficio que ordena la suspensión de toda actividad. Ahora está suspendido esto. Ahora está suspendido. ¿Hasta cuándo? Y tenemos por lo menos 30 días de proceso de investigación hasta que podamos tener un veredicto respecto a este caso. Decime, siempre estamos viendo en cada licitación, las famosas adendas o los famosos aumentos, ¿verdad? Automáticamente, eso es como parte de un contrato, o sea que, digo yo nomás, exagero y desde lo que yo entiendo, ¿verdad? Que soy Juan Pueblo. Digamos, sí, 50 millones va a salir esto, pero nunca sale 50 millones de dólares. Siempre sale 80 millones de dólares. ¿Por qué eso ya no se incluye de entrada? No entiendo por qué. Y se prohíbe la cuestión de las adendas y los aumentos aquí y allá. El caso del puente famoso que vuelven otra vez a sumar dinero. En cuanto a las adendas, tendríamos que analizar, yo creo que por lo menos en 3 grandes grupos los casos. Primero, las adendas que agregan más cantidad de provisiones a los contratos. Una obra que extiende a más kilómetros, un servicio que amplía las prestaciones, una provisión de bienes que amplía la cantidad de bienes. Estamos hablando de que por una necesidad que debe justificar la institución compradora, amplía la necesidad de prestaciones originalmente pactadas. El riesgo ahí es cómo se fija el precio de lo adicional.
Perdóname, pero en el caso del famoso puente de Asunción a Chacoí, qué sé yo, originalmente se supo, ese puente va a tener 2 atirantamientos y eso va a costar tanto. Ahora, sacan uno de los atirantamientos, ponen uno solo y aumentan en vez de disminuir el precio. ¿Cómo se entiende eso? O sea, no cumplen y además hay que sumarle más millones de dólares para que se termine esa obra. Creo que en cuanto a cantidad de atirantamientos, sí, igual con 2 grandes pilares y atirantamientos, pero en el caso del puente, como perfectamente dijiste, se licita un puente con características determinadas, se oferta, se firma contrato y luego, y se firma un contrato llave en mano. Esto quiere decir que el prestador, el contratista, el constructor, no puede pedir aumentos de ningún tipo. Pero lo que pasó ahí fue que el mismo ministerio al contratista le dice: quiero que me cambies el diseño del puente, quiero que ensanches la distancia entre pilar y pilar principal, que los muevas para que la ubicación de los pilares coincida con la mejor utilización de los beriles del río, del canal de la navegación del río, y encima quiero que subas la altura del puente para que tenga la misma altura de Puente Remanso. Pero discúlpame que te diga, yo estudié arquitectura, yo conozco eso, ¿verdad? Si bien no me recibí, no tengo el diploma ahí colgado en la pared, pero yo entiendo esta historia. Antes de poner la piedra angular, se tiene que tener todo el proyecto verificado, organizado, calculado, etcétera, etcétera. No en medio de la construcción amplíen esto, tiren aquello. Me parece que va tirado de los pelos. Quiere decir que nadie pensó o se concentró en un trabajo como este. Totalmente de acuerdo. Es más, la advertencia al Ministerio de Obras Públicas en el caso del puente vino del lado de los armadores fluviales. Y dijeron: Ministerio de Obras Públicas, estás creando una potencial barrera para el tránsito fluvial cuando el río tenga X altura. Hoy día pasamos debajo del puente. Cuando tenga X altura, con el tamaño de las barcazas y de las torres de los empujes, hoy corremos riesgo de tener que desarmar el tren de barcazas para pasar ahí, teniendo un puente de similares prestaciones, pero funcional, que es el puente Remanso, 5 kilómetros aguas arriba. Claro, que se hizo hace 50 años o 40 años. Entonces, y también el puente entre Encarnación y Posadas, que tiene el paso del ferrocarril. Claro. ¿Por qué este puente también no se calculó para aunque sea así, ya no ponen la vía, por lo menos dejan el espacio para que pase un tren alguna vez por ahí? Y ese es el problema de la libertad de compra que tienen las entidades compradoras en nuestro país. Como te decía, el qué contratar, el qué comprar, forma parte de las decisiones de las instituciones públicas compradoras. Pero eso tiene un giro de tuerca con la nueva ley de contrataciones públicas que entra a regir ahora, en breve, y operativamente en el 2024, porque la ley de contrataciones públicas se aplica de la mano de la ley de presupuesto. ¿Y qué va a contemplar esa nueva ley? Una etapa importantísima de planificación. Y me dirás, ¿cambia tanto? Sí, cambia tanto. Hoy día el funcionario público, ni siquiera hablemos de algo tan complejo como ese puente, pero el funcionario público no está obligado a responder una sencillísima pregunta de ¿por qué compras eso? ¿Para qué compras eso? ¿Estudiaste otra alternativa antes de comprar? Vamos al campo de las computadoras personales. ¿Por qué compras 10 computadoras personales? ¿Por qué no alquilas? ¿Por qué no haces leasing? ¿Contemplaste el mantenimiento que tenés que hacer de estas 10 computadoras personales durante toda su vida útil? ¿Te es más conveniente contratar un servicio de procesamiento de datos que comprar computadoras personales? Esas preguntas básicas no se las hace el funcionario público. No hay planificación más que simplemente cargar en una planilla que termina siendo el programa anual de contrataciones el listado de las posibles contrataciones que harás en el año. Interesante esta charla y todo lo que nos está diciendo y nos alecciona Pablo Seitz. Yo te diría esto también. Hay muchas licitaciones en proceso, pero muchas licitaciones cuestionadas. ¿Por qué hay tantas licitaciones cuestionadas? ¿Por qué todo es cuestionable? Y eso que te dije antes, hay que agregar esto porque no se va a terminar, porque en medio del proceso se va a cambiar otra vez el proyecto. ¿Por qué no se orquesta de entrada algo bien organizado? Como en todas partes del mundo ocurre eso. Vos te vas a Roma, hace más de 2000 años, la vía Apia,
construida por los romanos, está en perfectas condiciones. Digo. Pasaron más de 2000 años y nosotros tenemos problemas con un puente, o qué sé yo, con lo que sea, con el aeropuerto acá. Sí. Acá está el famoso Palumbo metido otra vez acá en el aeropuerto, que anuló la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a tu cargo, anuló la adjudicación faltando 5 días para concluir la obra del famoso aeropuerto que hace no sé cuántos años está tratando de terminar, este espigón que se amplió, no sé qué cosa. ¿Y por qué se deja por tantos años hacer algo que se debe terminar en un año? O en año y medio, no sé si me estoy explicando. Sí. No, en realidad, este caso del espigón, por ejemplo, es un ejemplo de que el sistema activa sus barreras y sanciona al incumplidor, ¿verdad? El espigón norte del aeropuerto está en su segunda tanda de resoluciones, perdón, en su segunda tanda de licitaciones, porque la primera culminó con un contrato incumplido. Y ese contrato incumplido fue rescindido por la entidad contratante, que es la DINAC, adecuadamente rescindido. Me imagino que la DINAC habrá ejecutado las pólizas o solicitó la ejecución de las pólizas, informó a la Dirección de Contrataciones Públicas. Nosotros aplicamos una sanción de inhabilitación para contratar con cualquier institución pública por, no quiero equivocar, pero aproximadamente 8 meses a la empresa contratista. Entonces, por el saldo de la obra, por así llamarlo, está llamando la DINAC a una licitación, tuvo un problema en la adjudicación en la primera vuelta y en cualquier momento presenta el resultado de la culminación de esa segunda licitación para culminar esa obra. ¿Por qué hay tantos problemas? Y tenemos falta de capacidad en la gestión administrativa en muchos campos. Fíjate que muchas veces los funcionarios públicos de la entidad contratante tienen que ser conocedores de materias que no forman parte del día a día de la institución. La DINAC tiene que construir partes del aeropuerto. Y los funcionarios administrativos no son como los del MOPC, que tienen especialidad en contratar obras. El MOPC tiene que contratar servicios informáticos, no son como los del MITIC, que tienen esa capacidad. Hay que aprender a trabajar más en conjunto, hay que trabajar de manera más transparente con el sector privado, con más tiempo de antelación. Muchas veces recibimos el reclamo de que se tarda mucho en hacer un proceso de contratación. Pero por otro lado vemos las estadísticas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dicen que si publicas con más de 40 días de antelación tus llamados, tenés mayor cantidad de ofertas, mejores ofertas, hablando económicamente, y tenés un tiempo prudente para que el sector privado pueda presentar observaciones y corregir lo que se deba corregir del pliego para tener una competencia más adecuada, ¿no? Decime, estas licitaciones que son financiadas ya sea por el BID, por la CAF, por Fomplata, ¿se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas del Paraguay? Unas sí y otras no. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, las donaciones de Taiwán, que también suelen ser usuales en nuestro sistema, la YAICA y la COICA no rigen sus procesos de compra por la ley nacional. CAF, Fomplata y FOSEM sí. Tienen un pequeño aditamento que es la aprobación de ese organismo de financiación al contrato firmado, pero básicamente se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Y las bases y condiciones de las licitaciones del Estado tienen que pasar indefectiblemente por el organismo que vos presidís? Sí, pasan para un control formal los 11.000 procesos que más o menos al año tenemos que procesar. ¿Qué significa control formal? Que el pliego esté completo en cuantas secciones correspondan según la naturaleza del pliego, que la información no sea contradictoria entre diferentes secciones del pliego, que no contenga cláusulas que en otros procesos ya se hayan declarado nulos. Lo que me decías, ¿por qué tantos problemas en contrataciones públicas? Nosotros iniciamos un mecanismo de retroalimentación. Si alguna vez fue declarada nula una cláusula de un pliego que habla de una condición limitante, por ejemplo, entonces automáticamente esa información ya se transmite a los funcionarios que hacen la verificación inicial de un pliego para que en su origen ya no dejen pasar esa cláusula y que pidan su corrección. Si sabemos que más adelante generará un problema jurídico de una protesta, de una investigación, mejor frenar desde un primer momento. ¿Qué pasa si con esta nueva evaluación que van a hacer, cuándo que sale en el 2024, me decís? Sí. Estas nuevas reglas que van a salir, ¿por qué no se instaura o no se señala un artículo X, que podría ser el primero,
de que no se lleve adelante nada si no están todas las acciones verificadas, controladas, proyectadas, numeradas y cuantificadas. O sea que justamente para evitar las famosas adendas y otra vez falta no sé qué cosa, hay que conseguir y se paraliza todo, porque para sacar dinero hay que pedir, no sé si al propio Parlamento y todo ese tipo de cosas. No sé si llega ahí la cosa, pero... Básicamente la ley apunta a lo que estás mencionando, Bruno. Tiene 3 grandes secciones. Planificación. La misma cosa, perdóname, que vos te hagas un traje, tenés lindo tipo, tenés 2 metros más o menos de altura. Bueno, pero tu dinero te dio para un traje sin una manga. ¿Y cómo vos entendés que vos vas a usar un traje sin una manga porque no te alcanzó la tela o porque no te alcanzó el dinero? Y después vas a conseguir por el camino algo para que te pongan la manga al traje. Sí. Bueno, es más o menos así esta historia. Es parecida. En realidad parece más que es la compra del chaleco para el traje lo que están haciendo. Bueno, más o menos. Sí. Pero bueno, la nueva ley de contrataciones públicas tiene como característica, ya desde el nombre, la incorporación de lo que estás mencionando. Se llama Ley de Cadena de Suministros. Porque no puedes tener un buen proceso de compra si no hiciste una buena planificación. Pero lógico. Entonces, el primer capítulo de la ley, no solamente el primer artículo, el primer capítulo de la ley es la planificación. Y la planificación está protagonizada en cuanto organismo supervisor por el Ministerio de Hacienda, porque la planificación tiene que tener una vinculación muy íntima con la cuestión presupuestaria. Si no hay planificación adecuada con vinculación al presupuesto, compras un traje sin mangas. Eso es lo que termina pasando. Claro. El proceso de contratación va al medio. Sí, el proceso de contratación es importante, por supuesto, para demostrar la transparencia, para buscar la eficiencia en el uso de los recursos. Pero si no hay planificación, no hay proceso de contratación que te lleve a una buena compra. Y esta nueva ley, en pocas palabras, lo que hace es quitar el protagonismo al proceso y dar el protagonismo a la compra eficiente. Y la tercera etapa, el tercer eslabón de esa cadena de suministros es la medición de satisfacción del cliente. ¿Quién es el cliente? La ciudadanía. ¿Cómo medís la satisfacción del cliente en este caso? Que eso en el sector privado se maneja mucho ese concepto. En este caso lo que se hace es ¿qué objetivo te fijaste en la planificación? ¿Se cumplió o no se cumplió ese objetivo? Eso medís al final de cada contrato. Tendrás que medir al final de cada contrato con la nueva ley. El desafío es crear un sistema que maneje toda esa información, que le nutra de esa información al mismo sistema para no cometer siempre los mismos errores y para mejorar sustancialmente en gestión pública. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas controla las licitaciones, pero no ejerce ningún tipo de dirección o de directiva en las licitaciones, ¿o cómo es el asunto? Porque, o sea, ustedes están en un mostrador. Viene la licitación de Pablo, de Bruno, de lo que pasa ahí. Ustedes miran, observan, ven, analizan. Pero yo creo que tu organismo, y más con tu Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tiene que ir más allá de esto. Tiene que meter la cuchara donde corresponda, digamos, justamente para evitar todas estas historias. Tiene que ser una suerte de contralor al mismo tiempo. Miren que acá ustedes van a tropezar con tal problema si no se hace esto, lo otro y lo demás allá, antes de comenzar a trabajar. Ese tipo de cosas, ¿eso no sería más fructífero? Sí, tenemos 4 herramientas en ese sentido. Primero, la verificación de todos los pliegos que se publican. ¿Verdad? Básicamente todos los 11.000 pliegos que nos presentan tienen algún tipo de observación que antes de que vean la luz se corrijan en atención a las observaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, estás viendo en los ejemplos de hoy día vivos, los procesos de investigación. Tenemos casi 600 procesos de investigación al año. 600. Sí, y esos 600 procesos inician a instancias de noticias de prensa, de cualquier dato que nosotros podamos captar como potencial irregularidad en un proceso de contratación. Inician a través de un sistema de denuncias con protección de la identidad del denunciante. Pero eso pasa para el año que viene, entonces. En este caso... no, en general, de los 600. No, ¿Esto te dura cuánto tiempo? Y te pueden durar entre 30 y 90 días las investigaciones de acuerdo a la complejidad del caso, ¿verdad? Pueden haber investigaciones que hayan durado más porque requieren más informes, más tiempo, etcétera, etcétera, pero entre 30 y 90 días de acuerdo a la complejidad del caso. Aparte de eso, tenemos un gran
canal de recepción de posibles irregularidades, que es el mercado. El mercado interesado en las compras públicas, que el sistema de control de la ley vigente desde el año 2003 reposa en gran parte en la competencia. Entonces, si hay un pliego que contiene alguna cláusula que limita la competencia, que le impide a una empresa presentarse, esa empresa puede presentar una protesta. Si hay una adjudicación que no es adecuada, es irregular, fue dictada en contra de la ley según una de las empresas participantes, puede presentar una protesta. ¿Cuántas protestas hay al año? En promedio 1.600. Sí. 1.600 protestas. El 35% de esas protestas culminan con una orden de revertir la decisión tomada por la institución pública. ¿Y quién les respalda a ustedes? ¿El Poder Judicial? ¿La Fiscalía? ¿Quién? No, nosotros somos autónomos, dependemos directamente de la Presidencia de la República y tenemos algunos elementos... ¿Tienen el peso ustedes para decidir la cuestión? ¿O paralizar una obra? Sí, hay que reconocer que la Dirección de Contrataciones Públicas cuenta con institucionalidad suficiente para que sus decisiones prevalezcan en casos complejos. Y nunca tuvimos casos en los cuales se envió una decisión a una institución pública y la desoyó. Muy bueno, eso la desoyó. Y hay una llave maestra para que todo eso funcione, Bruno, que es el Código de Contratación. El Código de Contratación es un código alfanumérico del sistema que permite pagar al proveedor. Si la Dirección de Contrataciones Públicas no ve satisfechos todos los elementos de un proceso licitatorio, ese Código de Contratación no se activa. Si hay una protesta, el Código de Contratación se congela. Y con la nueva ley, todo procedimiento de contratación protestado automáticamente tiene una suspensión sobre la vigencia del Código de Contratación. Entonces el sector privado sabrá que lo que hace o provee sin contar con ese Código de Contratación probablemente no pueda pagarse. Esta Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y vamos a ir redondeando ya esto, es interesante porque tantas cosas yo quisiera consultarte, preguntarte, y la ciudadanía también, pero el tiempo nos limita también. Bueno, esto que está pasando, ustedes tienen, el ejido de ustedes también forma parte, en este caso, la Municipalidad de Asunción ingresa dentro del ejido de ustedes a través de sus contratos, licitaciones. ¿Ustedes manejan eso o no? Sí. Todas las municipalidades, todas las gobernaciones de los entes públicos en Paraguay, única y exclusivamente los binacionales, están fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones públicas. Decime una cosa, ¿y por qué si hay ahora, con esta nueva cantidad de gente que se sumó a las ya existentes, la cantidad de gente existente, creo que llega a 11.000, así hablando mal y pronto, porque nadie nunca especificó exactamente la cantidad de funcionarios que tiene la municipalidad? Siempre está ahí en un anaquel o qué sé yo. ¿Por qué hay tanta gente cuyo resultado es cero? Te hablo honestamente. ¿Y ustedes qué hacen como Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Porque si toda esa plata se invirtiera en algo patente, algo que se pueda ver, que se pueda disfrutar, porque también a través de la imagen uno disfruta de algo. ¿Por qué tanta gente, tantos sueldos y el resultado es nulo? ¿Por qué? Todo lo que sea incorporación de personal, ya sea contratado, nombrado, pasa por un régimen distinto al de contrataciones públicas. No forma parte de lo que se denomina contratación pública regida por la ley 2051 o por la nueva ley 7021. Eso se rige por la ley de la función pública. La Dirección de Contrataciones Públicas no tiene competencia alguna al respecto. Se trató de establecer un sistema parecido con la Secretaría de la Función Pública. No tuvo el resultado esperado en la primera parte de los años 2000. Sí. Y hoy día tenemos un sistema de función pública relativamente parchado, diría yo. La Secretaría de la Función Pública no tiene sobre las municipalidades y sobre ciertos órganos administrativos la misma potencia que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene en materia de contratación de bienes, obras y servicios. No tiene esa lastimosamente. Sí. Entonces, por ejemplo, la Dirección de Contrataciones Públicas sí se rige por la ley de la función pública, sí sigue las políticas de la Secretaría de la Función Pública. Para incorporar un funcionario tenemos un proceso de concurso público previamente monitoreado por la Secretaría de la Función Pública, informado después, similar a una licitación. Las municipalidades no.
Sí, ya sé. Entonces tenemos huecos todavía en la gestión administrativa. Nosotros tenemos, vos sos joven, vos vas a ver cambios, yo ya no. Pero nosotros tenemos que dinamizar toda esta historia del Paraguay, porque este es un país tan rico, tan lleno de energía, de gente joven. Hay que abrir las compuertas a la gente joven, no hay que trabar tantas cosas. Hay demasiadas leyes, todo el mundo está ahí escribiendo en el Parlamento una nueva ley, y lo que hay que es neutralizar un montón de leyes que se tropiezan unas con las otras, ¿verdad? Centrar en menos cantidad de cosas, pero que se cumplan las leyes organizadas, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve hacer leyes si nadie cumple nada? Ni nadie sabe lo que se está ahí esgrimiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dinamizar, esto yo tiro al aire nomás, y siempre digo acá, Pablo Seitz, comienza un nuevo gobierno el 15 de agosto, espero que te tengan en cuenta, porque vos sos un muy buen profesional y podés ayudar a cambiar las cosas. Si es que las mentes brillantes te están observando, observan tu trabajo, porque por algo te habrán observado. Si hace 6 años estás en el mismo puesto, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo, por ende. Pero no podemos tener una municipalidad en esas condiciones donde es solamente una bolsa de tener, ¿cómo se llama?, gente ahí asalariada y cuyo resultado es cero. El caso también de los transportes, los medios de transporte, el sistema de transporte público del país es el peor del planeta, me parece, del continente ha de ser ya, ¿verdad? ¿Cómo hacer que lleguen los trenes? ¿Cómo hacer que lleguen los vehículos eléctricos? ¿Cómo organizar, dinamizar toda y eso, con lo que dijiste, Bruno, apertura. Tenemos que abrirnos a cómo funcionan bien las cosas afuera. No hay que inventar 2 veces la rueda. Claro, entonces, si tenemos que reformar algo a nivel legislativo, analizarlo. Y si no, directamente, como mencionás, hacer cumplir las leyes. El marco del sistema de transporte público eventualmente puede necesitar uno que otro ajuste, pero hay mucho que podemos hacer ya, abriéndonos a la información que ya está ahí disponible, a las oportunidades de mercado que podemos dar a interesados en invertir y no complicando demasiado. ¿Te gusta tu trabajo vos? Sí, me apasiona el trabajo, porque si no, no aguantaría este día a día. Esta es una entrevista que realmente estoy disfrutando, Bruno. Tuve... ¿Sí? El día de hoy ya 5 entrevistas complicadas, no para la Dirección de Contrataciones Públicas, sino... Esta es la más complicada. Esta es la más placentera, pero es un trabajo complejo, es un trabajo donde hay que comunicar permanentemente lo que se hace, donde las reglas del juego implican una transparencia absoluta de todo lo que se está haciendo. No hay oportunidad alguna de decir este dato quiero esconder, este dato quiero mostrar. Se tiene que mostrar lo que te gusta y lo que no te gusta también del resultado de la gestión. Nadie nunca te exigió no mostrar tal cosa. Bueno, vas a decir no, pero en la realidad... Pero mostrar información, realmente yo creo que alguien puede decirnos por qué estás mostrando esta información, no porque no estás mostrando esta información. Sí, claro. Es el Paraguay, reconocido internacionalmente, tiene el segundo mejor sistema de información de contrataciones públicas del mundo. Sí, che. Eso es reconocido por 2 organizaciones. ¿Y el primero cuál es? Ucrania, que tiene un leve problema ahora. Ucrania ingresó en un sistema de reformas administrativas muy importantes en los últimos años y volvió... ¿Y desde cuándo es esa nominación? ¿Fue desde cuándo? El año pasado, desde el año pasado. El año pasado, con esos 82 datos estructurados y la exposición de información que hacemos. ¿Es un lauro para vos, entonces? Es para toda la institución, porque es un trabajo de toda la institución. Y más para lo que yo estoy diciendo, porque yo te estoy visualizando para otros puestos más importantes inclusive. Vos tenés mucha capacidad, querido amigo, y tenés que seguir adelante. Se nota la formación, el interés, demás está decir. Bueno, lo mejor para Pablo Seitz y para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esperemos que se allane toda esta historia, que no se deje pasar una licitación si no está verificada 5 o 10 veces. Hay que eliminarlo de las famosas adendas
y todo esto que pide Palumbo y compañía, ¿verdad? Así como Palumbo hay varios Palumbos, pero todo eso hay que neutralizar de alguna manera, porque así no podemos seguir acá en este país. Y parte del paquete de desafíos que se tiene desde la Dirección de Contrataciones Públicas, y se cuenta con capacidad instalada para hacer frente a esos desafíos. Eso es lo interesante de la institución. Último, un aeropuerto nuevo, ¿por qué no se piensa, en vez de estar parchando y remendando y qué sé yo, por qué no se hace un nuevo aeropuerto? Falta de gestión, Bruno. Nada más que eso. México construyó un aeropuerto espectacular ahora. Falta de gestión. Por supuesto que cuesta lo suyo, por supuesto que hay que invertir, pero hoy día los negocios con el Estado no requieren que el Estado tenga en el bolsillo ese dinero para poder cubrir la obra. Negocios en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y la Dirección Nacional no puede intervenir ahí para elucubrar un posible nuevo aeropuerto dentro de una sección X de ustedes. Nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar en cualquier proyecto estratégico de un gobierno. Si un proyecto estratégico incluye la construcción de un nuevo aeropuerto, de una nueva pista de un nuevo aeropuerto, claro, de llevar a otro lugar, de mantener en ese lugar lo que fuese, pero es un proyecto estratégico para el gobierno, siempre armamos equipos especiales de asistencia. Porque eso sería fabuloso, que ustedes mismos, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, verifique, se siente sobre la licitación ahí y verifique lo que se está construyendo. Sí. En la misma casa se hace eso. Para una obra grande como un aeropuerto o un nuevo sistema tranviario, lo que sea, no sé si me explico. Es una idea nomás que te estoy... En todos los procesos estratégicos se van formando equipos de asistencia especial o a veces de control especial. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Dankeschön. Así que, bueno, un abrazo. Esperemos que vuelvas, que sigas ahí o que te nombren en otro puesto más preponderante. No sé cuál va a ser, ¿verdad? Pero... porque vos tenés una gran posición ahí, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. O sea, todo lo que se contrata pasa por vos. ¿Cuántas llamadas atendés vos por día? Muchas más de las que quisiera, eso te aseguro. Sí. Bueno, Eurythmics está con nosotros. Sweet Dreams are made of this. Los dulces sueños surgen de esto.